Irguiéndose en lugares de honor en las más grandes ciudades de la Tierra, hay enormes obeliscos de piedra apuntando al cielo. Cuando observamos las ciudades más poderosas del mundo, París, Londres, Nueva York, Washington, todas tienen un común denominador: obeliscos. Hay obeliscos en ubicaciones clave en varias de las ciudades más importantes del planeta. En una importante plaza de Estambul hay un antiguo obelisco egipcio con jeroglíficos. Hay otro en París, en la Place de la Concorde, un lugar mucho más importante. A pesar de que puede hallárseles por todo el globo, la gran mayoría de los obeliscos del mundo proviene de un mismo sitio, el Antiguo Egipto. De hecho, casi todo obelisco que adorna una ciudad importante era, inicialmente, parte del paisaje egipcio. El Antiguo Egipto esculpió y erigió más de 100 obeliscos, de los que solo 9 o 10 siguen en la tierra del Nilo. Muchos terminaron lejos de su país. Los obeliscos se volvieron una especie de botín de guerra con cada nueva invasión o, digamos, apropiación de Egipto que ocurría. Algo que iniciaron los romanos cuando empezaron a llevarse obeliscos y levantarlos en sus propias ciudades capitales, ya fuera en Roma al principio o luego en Constantinopla. La expatriación de obeliscos egipcios continuó hasta bien entrado el siglo XIX. El obelisco en París fue trasladado desde Luxor en 1833. Londres compró el suyo a Egipto en 1878. La aguja de Cleopatra fue un obsequio del gobierno de El Cairo a Nueva York en 1881. ¿Bajo qué pretexto fueron movilizados, inclusive hacia otros países? Creo que la respuesta reposa en el hecho de que eran vistos como símbolos de poder inherente. El obelisco egipcio es una de las piezas de arquitectura más singulares del Antiguo Egipto. Cada obelisco que vemos es una ecuación matemática perfecta. Tanto en términos de geometría como de física, es perfecto. Se hacían a partir de granito. Tenían 4 largas caras y, eventualmente, terminaban en una pirámide perfecta. Los obeliscos suelen presentarse en pares, a menudo a ambos lados de la entrada de un templo, y muchas de estas piezas tienen hermosos jeroglíficos tallados en sus caras. Los jeroglíficos que adornan los obeliscos casi siempre son una súplica del rey a los dioses, pidiéndoles que lo acompañen en su tránsito hasta el más allá, de modo que puedan alcanzar la nueva vida y la inmortalidad, y el remate siempre iba dedicado al dios del sol, Ra, uno de los dioses más poderosos del Antiguo Egipto. La pirámide que corona todo obelisco, llamada Piedra Benben, tiene un diseño que proviene de la mitología egipcia. El Benben original era un vehículo que Atum, el dios de toda la creación, utilizaba para ir y venir entre los cielos y la tierra. Se dice que el Benben fue una nave porque al principio se cree que provino del espacio. Cuando el dios Atum llegó a la Tierra, descendió en el Benben. Cuando el mismo Atum abandonó la Tierra, ascendió en el Benben, se presume que con rumbo a las estrellas. Resulta curioso que los antiguos dioses egipcios a menudo fueran representados como figuras humanoides originarias de las estrellas y poseedoras de indescriptibles poderes porque, en la opinión de los teóricos de los antiguos astronautas, los relatos sobre dioses desplazándose en piedras Benben bien podrían ser otro caso de tecnología incomprendida. Siempre debemos recordar que el marco de referencia tecnológico que tenían nuestros ancestros es muy diferente al que nuestra especie maneja en la actualidad. Nuestros antepasados quizás fueron testigos del descenso desde el cielo de una especie de nave, del que salieron extraterrestres que reiniciaron, por así decirlo, la civilización.
y esos ancestros intentaron duplicar los vehículos en los que llegaron los supuestos dioses. ¿Podrá ser cierto que la cima de todo obelisco conmemora una visitación alienígena? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, e indican que en los obeliscos hay secretos con implicaciones mucho más profundas. Asuán, Egipto. Esta antigua ciudad, ubicada a más de 800 kilómetros al sur de El Cairo, en la margen oriental del río Nilo, era el corazón comercial meridional del Imperio egipcio hace más de 3000 años. Y también era el hogar de una sagrada cantera de piedra rica en granito rojo. En Asuán, la primera catarata del Nilo, se halla una gigantesca cantera de granito rojo. Casi todo el granito empleado en la construcción de templos y hasta pirámides de Egipto salió de allí, y es donde nacieron todos los obeliscos egipcios. Muchos de los obeliscos esculpidos en la propia cantera de Asuán fueron trasladados por cientos de kilómetros hasta su emplazamiento final. Pero, ¿cómo es que el hombre, hace miles de años, fue capaz de movilizar y erigir tan colosales monumentos? Continúa desconcertando a los ingenieros modernos. Hay inscripciones en antiguas paredes egipcias que nos muestran todo el proceso. Una multitud de personas usando cuerdas para arrastrar un obelisco sobre troncos hasta llegar a un puerto en el Nilo donde pasaban a colocarlo sobre a veces 27, 30, 35 barcazas, todas unidas para cargar aquel monstruoso monolito. Y luego navegar río abajo hasta atracar en el puerto más cercano al templo destino, para entonces pasar a la instancia en que debían levantar un obelisco de más de 400 toneladas y más de 40 metros a un ángulo de 90 grados sin maquinaria moderna. En nuestra época actual, todo intento de recrear el proceso ha terminado en un terrible fracaso. ¿Cómo transportar un obelisco, ponerlo en su lugar, ni hablar de esculpirlo en una cantera? Siguen siendo grandes misterios hoy en día. Mientras que muchos investigadores coinciden en que el empleo de cuerdas y poleas puede explicar la movilización de algunos obeliscos, los teóricos de los antiguos astronautas señalan un método menos convencional que también fue documentado. Hay ciertas referencias en antiguos textos egipcios que también hablan de cómo algunos de los obeliscos levitaban. Y se explica cómo era necesario esparcir un polvo mágico por encima de todas las piedras y luego se les añadía agua y a través de un encantamiento mágico, las rocas se elevaban por su cuenta y levitaban hasta su lugar. ¿Usaron los egipcios algún tipo de tecnología alienígena? No solo para excavar los obeliscos, sino para levantarlos, trasladarlos de un lugar a otro y finalmente erigirlos. Si bien los arqueólogos más conservadores descartan toda idea de que el antiguo Egipto haya contado con tecnología tan avanzada, hay un obelisco que yace sin terminar en la cantera de Asuán, que desafía toda explicación sobre cómo hubiese sido transportado hasta su destino utilizando solo cuerdas y poleas. El obelisco inacabado de la reina Hatshepsut es, de hecho, el mayor y más alto obelisco jamás fabricado, aunque nunca fuera terminado. Se habría elevado más de 40 metros en el aire y habría pesado, se estima, unas 1.200 toneladas. El obelisco inacabado de Asuán fue abandonado porque, mientras lo esculpían, notaron en él una fractura. Los obeliscos debían perdurar hasta el fin de los tiempos o más. Por pequeña que fuera la grieta, era inaceptable y descartaron la roca.